Estafadores, los más enigmáticos de la comunidad criminal. Estos expertos mentirosos y consumados manipuladores usan su embriagador encanto para aprovecharse del rasgo humano más preciado, la confianza, con el fin de ganar dinero y destrozar vidas. Acompáñanos a explorar las vidas y mentes de algunos de los estafadores más famosos del mundo, exponiendo sus espeluznantes crímenes, su retorcida psicología, y cómo sus crueles mentiras les llevaron finalmente a la ruina. En el programa de hoy hablaremos de un hombre que juró decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, cuando subió al estrado como científico forense. Jim Morrison declaró ante jueces, jurados y abogados. Nadie tenía ni idea de que era un completo estafador. El falso perito forense trabajó durante más de 20 años en más de 700 casos sin tener las cualificaciones para trabajar en ellos. Eran casos reales en un tribunal real, que implicaban a personas reales y sus vidas. Pero nadie podría haber predicho el mundo oscuro y enfermizo que el estafador estaba ocultando detrás de su personaje forense. Pasó de despojar a gente inocente de su dinero a algo mucho más siniestro. En 1997, Donald Pritchard creó su propia empresa de audio forense. La empresa analizaba pruebas de audio para la policía e investigadores privados. Y el primer encargo de la empresa vino de un investigador forense y detective privado que dirigía la Oficina de Investigaciones Criminales y Forenses. Hola, ¿es usted Donald Pritchard? Se presentó como el Dr. Jim Morrison de CAB Investigators con sede en Manchester, y dijo que tenía una grabación con un problema técnico y que creía que nosotros podríamos ayudar con él. ¿Lo tienes? Perfecto, genial. El doctor requería la experiencia de Donald para analizar una grabación de audio. Pero a Donald Pritchard no se le ocurrió pensar que Jim Morrison no era quien decía ser. Él simplemente estaba encantado de conseguir su primer trabajo remunerado en el sector forense. Eran 10 horas de trabajo a 25 libras la hora, así que la factura era de 250 libras. ¿Era una buena tarifa? La verdad es que sí. Poco tiempo después, recibimos un cheque de 250 libras, que ingresamos en la cuenta bancaria de nuestra empresa. El hecho de que parezca una persona auténtica y sincera te tranquiliza de inmediato. Y obviamente se aprovechó de eso. Aunque Donald había conseguido el primer trabajo para su incipiente empresa, nunca habría imaginado que el hombre para el que trabajaba no era médico. Jim Morrison, o Dr. Jim Morrison con doctorado, como le gustaba que le llamaran, era un completo estafador que convenció a todos los que le rodearon durante más de 20 años, de que era experto en toda una serie de técnicas forenses, y un detective privado. La realidad era que no tenía ninguna cualificación para eso. Donald nunca consideró que el hombre para el que trabajaba fuera un charlatán. Tampoco sabía que Jim Morrison hacía pasar como propio el trabajo de expertos como él, y que ganaba hasta 10 veces más de lo que les pagaba a ellos. Lo que hacía en algunos casos era contratar a un perito real, como Donald Pritchard, por ejemplo. Le pagaba unos honorarios simbólicos y luego inflaba considerablemente la factura antes de pasársela al cliente, obteniendo así ganancias enormes. Pero Donald Pritchard, sin tener idea de que estaba tratando con un estafador y con el profundo deseo de hacer que su empresa funcionara, aceptó un segundo y luego un tercer trabajo. Y con ese tercer trabajo llegó la oportunidad de conocer por fin al misterioso Dr. Morrison. Pidió que le devolvieran el material un domingo por la noche, ya que lo necesitaba urgentemente para una comparecencia ante el tribunal el lunes. De hecho, yo conduje hasta Sale en Manchester con el material procesado para dárselo personalmente a Jim. El lugar de la reunión fue un estacionamiento en Sale, cerca de Manchester. Encontrarse en un estacionamiento de noche, a oscuras, y entregar un paquete, es como una escena de una película de cine negro. Tenía una pasajera en el auto con él, y luego se dirigió hacia mí, y yo también salí de mi auto. Nos dimos la mano. En realidad no dijo mucho más que, muchas gracias. Estaré en contacto. Está bien, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. El Dr. Jim Morrison estaba viviendo sus fantasías de CSI. Eligió un lugar que parecía sacado de una película de espías, al amparo de la oscuridad, así que era obvio que disfrutaba de los elementos dramáticos de su papel.
No fue hasta la entrega del tercer trabajo cuando su relación comercial con Jim Morrison empezó a tambalearse. Desgraciadamente, no nos pagó por el tercer trabajo. Esperamos el pago durante 12 o 18 meses, pero como vimos que no iba a pagar decidimos dar por perdido el dinero de ese trabajo. Una de las preguntas que te haces con los estafadores es, ¿por qué la víctima nunca denuncia? ¿Nunca acude a la policía? ¿Por qué la víctima nunca habla? Y esto ocurre debido a la parte de la estafa en la que el estafador simplemente desaparece. Y lo hace para que la víctima no se dé cuenta de que ha sido estafada, y con frecuencia se basa en algunos aspectos de la psicología cotidiana. En general, las víctimas suelen dar por perdido el dinero y lo toman como un aprendizaje, sobre todo si es una suma modesta. A menudo no tienen la visión de conjunto, claro, la víctima solo piensa en sí misma. Perdieron algo de dinero y se sienten un poco mal por lo sucedido, pero en general lo toman como un aprendizaje. La experiencia te hace más sabio. No piensan en que este tipo va a estafar a otras personas, no piensan que puede haber un patrón, y no se les ocurre denunciarlo. Donald Pritchard, como muchas de las personas a las que Jim Morrison engañó, no tenía ni idea de que el falso científico forense en realidad estaba tomando su trabajo y haciéndolo pasar como propio. Pero obtener ganancias enormes y deshonestas no era ilegal. Sin embargo, lo que Jim Morrison hizo con ese trabajo sí era ilegal. Jim Morrison utilizó el trabajo que encargaba a científicos reales para abrirse camino en las listas de peritos en los tribunales de todo el país. Está cometiendo perjurio, y no solo eso, un juez o un jurado que crea que él es un experto real podría declarar a alguien culpable o inocente basándose en su falso testimonio. Con su nombre en esas listas de peritos, el Dr. Jim Morrison tenía carta blanca para jugar a su antojo con el sistema judicial británico y ganar cientos de miles de libras en el proceso. Estamos hablando de casos de violación, muerte inexplicable, robo, y él trataba todo esto como si fuera una especie de juego de fantasía. Pero este juego de fantasía ocultaba un oscuro y siniestro secreto que nadie podía imaginar que el estafador escondía. Juro decir la verdad. Durante más de 20 años, Jim Morrison engañó a la justicia británica haciendo creer que él era un perito. Se presentaba como el Dr. Jim Morrison, con una licenciatura y un doctorado. Le dijo a todo el mundo que había obtenido su título en la Universidad de Rochdale en Estados Unidos, que ni siquiera es una institución real. La verdad es que compró un certificado en Internet. Y los antecedentes de Jim Morrison distaban mucho de ser los de un académico estudioso. Nació en el seno de una familia jamaicana y se trasladó al Reino Unido cuando tenía 5 años. Fue a la escuela en Manchester, pero Jim Morrison no destacó académicamente y no cursó estudios superiores. Sin embargo, cuenta la leyenda que a Morrison le ocurrió algo cuando era adolescente y ese fue el desencadenante de su futura estafa. El mito y el rumor en torno a este personaje es que leyó una novela policíaca cuando tenía unos 19 años, y decidió que eso era lo que quería hacer, pasara lo que pasara. Irónicamente, esta fascinación por el trabajo detectivesco lo llevó a engañar a la gente. En 1977, sin ninguna cualificación y con poco más de 20 años, empezó a trabajar como investigador forense. Jim Morrison compraba títulos falsos y anunciaba sus servicios en guías telefónicas y en una revista sobre derecho. El estafador incluso creó su propio negocio en Hyde, Manchester, para obtener más credibilidad. La zona de recepción era elegante y profesional y tenía un enorme cartel al estilo del FBI con el nombre de la empresa, Criminal and Forensics Investigation Bureau. Y el lema de su empresa también era muy exagerado: exponemos la injusticia por el bien de la justicia. Si lo piensas bien, considerando el contexto, es increíblemente irónico, y también demuestra lo exagerado que era y lo arrogantes que eran sus fantasías. Las tarjetas de presentación que repartía incluso decían que él era el quinto servicio de urgencias. Jim Morrison se ganaba la vida haciéndose pasar deshonestamente por doctor en psicología criminal y afirmando que era experto en técnicas forenses como análisis de sangre, huellas dactilares, pruebas poligráficas y cartografía facial. Morrison tenía lista la utilería para hacer su trabajo, y el trabajo que hacía para el sector privado no estaba regulado, por lo que técnicamente no infringía la ley.
pero cuando los abogados defensores empezaron a solicitar sus servicios, sin cuestionar nunca sus falsas cualificaciones, Morrison cruzó hacia la ilegalidad al trabajar en más de 700 casos y subir al estrado como perito. Los peritos deben declarar durante los juicios ante el Tribunal de la Corona. Ayudan a explicar las cuestiones técnicas y científicas, y ofrecen su opinión sobre la evidencia científica y técnica que se presenta ante el tribunal. Bajo juramento, afirmaba ser un perito forense y daba falsos testimonios periciales sobre cualquier tema que se le pidiera. Básicamente está cometiendo perjurio, está en un tribunal y está mintiendo. Testificó en varios casos en todo el Reino Unido. Una muerte inexplicable, conducción en estado de embriaguez y violación, y su testimonio era inútil. Tras labrarse una reputación en el análisis forense, en 1997 se le propuso ser perito en un caso de robo a mano armada. Debía analizar unas imágenes de vigilancia que según la policía vinculaban a un acusado con un robo a mano armada. Lo que en realidad hizo fue pasarle el trabajo a otra persona. En esa época, uno de los especialistas a los que estafaba era el analista de audio Donald Pritchard. Donald creía que estaba haciendo un trabajo legítimo para el estafador, así que cuando Morrison le presentó la grabación, Donald se mostró lo más servicial posible. Yo no tenía experiencia en video. Creía que estaba haciendo lo correcto. Estaba siendo sincero con Jean al decirle, mira, hay algo aquí que se me escapa, pero tengo un amigo en Leicester que podría ayudarte. Walter se dedicaba a la producción de video y tal vez podía ayudarlo. Y Walter era igual que yo, aceptaba todo lo que Jean dijera porque esperaba que todo el mundo fuera sincero y genuino. Por desgracia, los estafadores obviamente toman eso como una debilidad. Y Jim Morrison también se encargaría de que el buen carácter del perito le proporcionara generosas ganancias. Lo que el cineasta retirado no sabía, era que aunque Jean había logrado que pasara de 200 a 50 libras, él en realidad les estaba cobrando a los abogados de la defensa 2.800 libras. Sin saberlo, el cineasta había realizado el análisis para un estafador que se hacía pasar por doctor en psicología criminal. Nadie sabe si la motivación inicial de Morrison era puramente financiera, pero está claro que el dinero no era la única motivación. Jim Morrison se gana muy bien la vida con esto, y hace esencialmente muy poco, porque todo lo que tiene que hacer es pasarles el trabajo a otras personas y luego sentarse y llevarse el mérito. Pero tiene que haber algo más. Cuando declara ante un tribunal, se vuelve muy importante, especial, es alguien crucial. Y creo que el respeto que recibía lo emocionaba. De no ser así, ¿por qué iba a tomar un riesgo tan alto al manipular la ley de forma tan flagrante y en el centro del sistema judicial? Solo entre 2002 y 2005, Jim Morrison ganó al menos $250,000 como perito, dinero de los contribuyentes. En cuanto a los peritos víctimas, como Donald Pritchard, el estafador cobraba al menos el doble de lo que les ofrecía por sus servicios, y la estafa de Jim Morrison duró 26 años. El dinero que ganaba era exorbitante, pero la estafa no era solo cuestión de dinero. El superdetective se aprovechaba de las personas más vulnerables para hacer realidad su retorcida fantasía forense. Uno de los casos más inquietantes fue el de una familia que había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas. El hombre en cuestión tenía 29 años y fue encontrado muerto en el dormitorio de su casa. Una muerte sin explicación. Fue una tragedia para la familia. La tragedia ocurrió en 2003, y aunque el médico forense había emitido un veredicto abierto, a los desolados padres les pareció en aquel momento que existía la posibilidad de que el trabajo de su hijo hubiese influido en su trágica muerte. Él trabajaba en el control de calidad de una fábrica de químicos, por lo que su familia se preguntaba si las sustancias químicas y tóxicas con las que trabajaba a diario habían contribuido a su muerte. Y la familia decidió buscar a alguien que pudiera ayudarlos a conocer la causa de la prematura muerte de su hijo. Y encontraron a Jim Morrison en la guía telefónica. La familia quedó muy impresionada al inicio, sobre todo cuando enumeró una lista de cualificaciones que incluía una licenciatura, una maestría y un doctorado. Convencidos de que Jim Morrison era un profesional respetable y estaba más que cualificado, los afligidos padres le contrataron para explorar las circunstancias de la muerte de su joven hijo.
La afligida familia solo pudo reunir 600 libras para pagar por adelantado. Jim Morrison estuvo más que dispuesto a aceptar el dinero. Con 600 libras en el bolsillo, el Dr. Jim Morrison inició su investigación. Pero las técnicas del estafador eran muy poco ortodoxas. En retrospectiva, es evidente que las técnicas de Jim eran, como mínimo, extrañas. Comenzó su investigación contactando a los amigos del fallecido. Con las mujeres, las conversaciones tenían lugar por la noche y eran bastante coquetas. A los amigos hombres, los invitaba a su despacho y luego los dejaba esperando. Al final nunca hablaba con ellos. En ese momento, la familia se preguntó si esta tal vez era algún tipo de estrategia o técnica de investigación. Como la gente cree que es un científico e investigador forense cualificado, está dispuesta a pasar por alto acciones que normalmente nos parecerían bastante inapropiadas. Pensamos, está cualificado y sus métodos son extraños, pero ¿quién soy yo? Soy una persona común, no tengo la capacidad de cuestionar sus métodos. Aunque era excéntrico, se le hizo creer a la familia que el Dr. Jim Morrison dirigía un negocio legítimo. En cierta ocasión, señaló un edificio impresionante con fachada de cristal y afirmó que allí estaban sus laboratorios. En realidad, se trataba de la clínica local de cribado mamario. Aunque los laboratorios eran falsos, hacía pruebas reales. Pero siendo fiel a su estilo, Jim Morrison subcontrataba el trabajo a expertos reales. Se llevó el portátil del joven y su ropa. Su ropa fue enviada a un toxicólogo real para que las analizara, y le pidió a un experto en informática real y cualificado que revisara el portátil en busca de pistas sobre lo que pudo ocurrir en el periodo previo a su muerte. Tras meses de espera, el misterioso Jim Morrison presentó por fin a la afligida familia un documento que ellos creían que contendría las respuestas que tan desesperadamente necesitaban. Le presentó a la familia un informe que tenía más de 70 páginas. 69 de esas páginas contenían información técnica proporcionada por el toxicólogo. No habría tenido ningún sentido para una persona común. Otras 2 o 3 páginas del informe consistían en una descripción muy vaga de las circunstancias en torno a la muerte del joven. No logró sacar ni siquiera una conclusión útil. Tras meses de esperanza y espera, la madre y el padre del joven seguían sin saber cómo había muerto trágicamente su hijo. La familia esperaba encontrar algo que los tranquilizara y obtener las respuestas que necesitaban para seguir adelante con su vida. Y lo que hizo Jim Morrison fue prometerles algo para lo que en realidad no estaba cualificado, porque no es un investigador forense, es un estafador. Pero además de darles falsas esperanzas y luego acabar con ellas, los deja con una factura por 14,000 libras. Así que es un sinvergüenza. Fue muy claro que la familia quedó muy insatisfecha con el trabajo que Jim Morrison hizo o dijo haber hecho, porque se negaron a pagarle. Pero la negativa de la familia a pagarle al desalmado estafador y falso forense no fue el final del asunto. Increíblemente, el embustero decidió llevar a la familia a los tribunales y demandarles por 14,000 libras en noviembre de 2004. Insistió en que se le debía el dinero y que había hecho su trabajo. Fue igualmente insistente sobre sus falsas cualificaciones. Al llevar a esta familia a los tribunales, aparte del hecho de que en realidad estaba contribuyendo al estrés y al trauma que ya habían experimentado, demuestra la arrogancia en su proceder. El hecho de que esté dispuesto a exponerse más y arriesgarse a que su estafa se desmorone es desconcertante. Sin embargo, el proceso judicial no salió como él había planeado. Al final del proceso, el juez dijo que Jim tenía derecho a cobrarle a la familia, pero a una tarifa muy reducida, no las 14,000 libras que había exigido al principio. Puede que Morrison no consiguiera el dinero que quería, pero salió del tribunal con su fachada intacta. Y ese mismo año, en el 2004, un abogado volvió a contratar al falso forense como perito. Esta vez se solicitó su pericia en un caso de violación. Encontraron un envoltorio de preservativo en el lugar de una violación. El abogado defensor contactó a Jim Morrison para que buscara huellas dactilares en el envoltorio.
Jim Morrison subcontrató el análisis de las huellas dactilares y pagó a los expertos reales 252 libras. Morrison ajustó a su medida el informe y le cobró al bufete casi 2.000 libras, pero eso no fue todo lo que hizo. La diferencia en este caso fue que decidió hacer algo de trabajo detectivesco por su cuenta. No lo habían contratado para eso, sino para ofrecer su opinión experta sobre una huella dactilar en el envoltorio de un preservativo, pero él decidió convertirse en superdetective. Parece que se ve a sí mismo como un Sherlock Holmes moderno y procede a actuar de la manera más inapropiada. Jim Morrison debería haber dejado el trabajo de detective a los profesionales. Aunque parezca increíble, Jim llamó a la prisión de Strangeways y pidió hablar con el acusado. Mientras estaba al teléfono, procedió a hacer una lista de otros elementos de información que requería en relación con el caso. Uno de los datos que pidió fue el nombre y la dirección de la víctima de la violación. Y el funcionario de la prisión que atendió la llamada quedó estupefacto ante la petición del falso forense. Obviamente, el servicio penitenciario no iba a entregar la información confidencial que Jim Morrison había pedido, pero notaron que algo estaba mal y reaccionaron. El intento de Jim Morrison de engañar a la prisión de Strangeways acabaría por ser su perdición. Después de 20 años de nunca ser cuestionado, el personal de Strangeways hizo lo que los demás nunca hicieron. Contactaron a la policía y le dijeron que algo andaba muy mal con esta persona. Pero ni siquiera el personal de Strangeways podría haber predicho el oscuro y malvado giro que se avecinaba. Durante más de 20 años, Jim Morrison se hizo pasar por investigador forense y detective privado, un cargo que le permitió ganarse la confianza y el respeto de su comunidad local. Una confianza de la que más tarde abusaría. Afirmó tener una licenciatura, una maestría y un doctorado, y recibió más de 250.000 libras del dinero de los contribuyentes por las veces que subió al estrado y cometió perjurio con la excusa de ser perito. Podemos ver que realmente está empezando a creerse el personaje que creó, y que está comenzando a creerse sus propias mentiras, y de verdad se ha creído todo este mito del CSI. Sin embargo, en 2004, empezaron a aparecer las grietas en su engaño después de que tentara demasiado a la suerte e intentara obtener información confidencial de la prisión de Strangeways en Manchester. Después de recibir una llamada extraña de un hombre que quería saber el nombre y la dirección de una víctima de violación, el personal de Strangeways decidió llamar a la policía. La policía inició una investigación inmediatamente. Luego de 20 años fingiendo ser investigador forense y un miembro respetado de su comunidad local, la policía empezó a examinar por primera vez la carrera del estafador. En enero de 2005, obtuvieron una orden para registrar su casa y su oficina. La policía halló cientos de videos de la serie de televisión CSI. Es muy preocupante pensar que esta era su fuente de investigación e información. Pero también hay que preguntarse si veía estos programas como una forma de vivir sus fantasías de CSI, con él como héroe. Y la oficina era una cueva de Aladino para la fantasía forense de Morrison. Cuando la policía entró a la oficina, se encontró de nuevo con montones de papeles por todas partes. Sin embargo, hubo un par de cosas que les parecieron un poco extrañas. Entre ellas había una bata blanca de laboratorio, algunos tubos de ensayo y una lupa enorme. Estos elementos son bastante reveladores y también muy caricaturescos. Eligió 3 cosas que expresan: soy investigador forense. Está la bata blanca y los tubos de ensayo, pero también hay una lupa gigante. ¿Qué representa eso? Eso lo que dice es: soy un superdetective de dibujos animados. Los accesorios que la policía había descubierto no iban a convencerles de que Jim Morrison era real. Parecía que la estafa del forense había terminado. La policía cerró la operación inmediatamente. Cerraron el sitio web y empezaron la ardua tarea de revisar todo el papeleo, para ver si su interferencia con el sistema judicial durante todos esos años había dado lugar a errores judiciales en el camino. Pero había un problema con el caso. Parecía que Jim Morrison podía salir impune de sus crímenes gracias a una laguna legal.
Jim Morrison se vendía como investigador privado y científico forense, y convenientemente para él, estas áreas estaban en aquel momento totalmente desreguladas en el Reino Unido. Así que no había nadie que vigilara a los que decidían establecerse de esta manera. Si la policía quería llevar ante la justicia al falso forense, debía sacar a la luz el secreto que ocultaba a todos sus clientes. La policía empezó a examinar sus cualificaciones, los títulos de doctorado, maestría y otros que él afirmaba tener. Si podían refutar esas calificaciones, esa sería la clave para poder llevarlo ante un tribunal y condenarlo. Si la policía podía demostrar que sus títulos no eran verdaderos, entonces estaba claro que Jim Morrison se presentaba de forma fraudulenta ante sus clientes. Si además podían demostrar que lo había hecho ante un tribunal, entonces habría otro cargo a su nombre, perjurio. Una vez que la policía empezó a investigar al falso forense, quedaron perplejos ante la magnitud de la estafa de Morrison. Jim Morrison había ofrecido su opinión experta sobre 700 casos. Esos eran potencialmente 700 errores judiciales que el estafador habría causado. Y no solo eso, sino que entre 2002 y 2005, los tribunales le habían pagado al estafador más de 250,000 libras provenientes de los contribuyentes. La magnitud de la estafa era monumental, y no era más que una muestra de una carrera falsa de 26 años. Era vital demostrar que Morrison se había inventado sus impresionantes cualificaciones. Así que fue detenido para interrogarlo sobre su educación. O la falta de ella. Dígame cuáles son sus cualificaciones. Tengo un doctorado, pero no está reconocido aquí. Escuché los interrogatorios de la policía a Jim Morrison. Este hombre no es capaz de responder a una pregunta directa. Incluso las preguntas más sencillas no conducían a respuestas fácticas simples. El entrevistador de la policía intenta forzar verbalmente a Jim Morrison para que dé una respuesta directa, pero no funciona. Se necesitaron 4 preguntas para empezar a averiguar cuáles eran sus verdaderas cualificaciones. Al principio dice que cursó una licenciatura en Estados Unidos y que aquí no está reconocida, pero luego no es una licenciatura sino un doctorado. Las respuestas cambian constantemente. Tengo un doctorado, pero no está reconocido aquí. ¿En qué? Psicología criminal. ¿Dónde lo obtuvo? En Estados Unidos. A veces intenta confundir a la policía, pero parece más bien que el confundido es él. Sé que parece una tontería, pero alguien como Sherlock Holmes, que no es más que un detective que utiliza algunas habilidades, comenzó aplicando los conocimientos de la ciencia a su manera. Se mostró igual de evasivo cuando le preguntaron sobre sus afirmaciones de que había estudiado en Alemania y en la República Checa. Fue incapaz de decirles en qué lugar de Alemania había estudiado, quién le había dado clase o dónde quedaba la universidad. Fue a Alemania a estudiar algo, y también a Chequia a estudiar otra cosa. Sí. ¿Recibió alguna cualificación reconocible? No sé si lo está aquí, pero tengo un certificado de esas instituciones. Estudio por gusto propio, para ampliar mis conocimientos, porque me gusta estudiar y hacer cosas. ¿Qué certificado obtuvo en Alemania? ¿Y con quién estudió en Alemania? No sé cómo se llaman. Eran amigos de los de la República Checa. ¿Eso fue en Alemania? No sé en qué lugar. En este momento es muy claro que está en aprietos. En cierto punto dice, rayos, no recuerdo dónde obtuve mi título. ¿En qué universidad? Rayos, no sé, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Está asociado a la Federación Internacional y al trabajo que ya he realizado aquí y en el extranjero. ¿Fue en California? Pues, la sede está en California. ¿Usted estudió allá? Sí. ¿Estudió en California? No, no en California. En Glendale, California, está la sede central. Yo estudié en Massachusetts. Luego vuelve a desviarse diciendo que solo fue una experiencia de vida, no un título. Más tarde vuelve a cambiar de opinión y dice que tiene más de un título. ¿Cuál? ¿Cuántos títulos tiene? Usted me preguntó solo por uno, por eso pregunto, ¿de cuál está hablando usted? Usted acaba de decir que tiene un título. ¿Acaso tiene más de un título? ¿Reconocido? No tengo un título que sea reconocido. En un momento dado, la policía le preguntó si podía presentar o conseguir una copia de sus títulos para demostrar que realmente había estudiado en esas instituciones. ¿Cómo podría rastrear ese título que posee en Estados Unidos?
No sé cuál sería la manera de hacer eso. Supongo que no puede conseguir una copia de nada que pruebe que usted tiene ese título. No, probablemente no sería capaz de conseguirle algo así. Un investigador privado que no tiene idea de cómo conseguir una copia de su propio título. Eso parece un poco absurdo, ¿no? La realidad sobre el historial académico de Jim Morrison se resumía a que simplemente había comprado títulos por Internet. Parecía probable que la policía presentara cargos contra Jim Morrison, pero que la policía hubiera iniciado una investigación exhaustiva sobre él y su falso negocio forense no bastó para detener sus mentiras y engaños. Aunque la policía había cerrado su negocio, allanado su casa y oficina, y estaba bajo investigación, Jim no pudo resistir la oportunidad de continuar con la estafa. La policía le dijo, Jim, de verdad, se acabó el juego, tienes que parar. Pero él estaba tan decidido e inmerso en su fantasía que no pudo abandonar su lupa, por así decirlo, y detenerse. Jim Morrison tenía serios problemas con la policía de Manchester, pero a 100 kilómetros, en Nottingham, el falso forense seguía en la lista de peritos. Y un abogado de Nottingham lo llamó para solicitar su supuesta experiencia en un caso del Tribunal de la Corona. Dr. Jim Morrison. Que Jim Morrison aceptara ese último trabajo en Nottingham después de que ya hubiera sido cuestionado por la policía, es un ejemplo interesante y realmente revelador de la naturaleza casi compulsiva de su estafa. Casi no puede evitarlo. Hay algo casi involuntario en su conducta. Sí, déjeme apuntar sus datos. A Jim Morrison le estaban pagando para que analizara y ofreciera su opinión experta en un caso para el equipo jurídico que defendía a un cliente acusado de tráfico de drogas. El abogado de Nottingham le pidió que examinara unas balanzas que, según el experto de la policía, contenían una huella dactilar y restos de cocaína. Su trabajo consistía en comprobar si la evaluación de la policía era correcta. El objetivo presuntamente era que Jim Morrison, un experto por lo que ellos sabían, pusiera en duda si esas huellas eran del acusado o no. A pesar de que la policía de Manchester estaba construyendo el caso para acusar formalmente a Jim Morrison, el falso forense continuó con sus negocios como de costumbre. Al igual que había hecho en casos anteriores, Jim Morrison decidió subcontratar a un experto real para que examinara la huella dactilar. Sin embargo, decidió redactar él mismo el informe del residuo de drogas. El informe contenía algunos aspectos muy llamativos, entre ellos numerosas faltas de ortografía. Incluso se había saltado la A al final de cocaína. Durante su estancia en Nottingham, Morrison concertó una cita con Adam Booker, el químico forense que había redactado el informe para la policía sobre las balanzas en cuestión. Cuando vi por primera vez a Jim Morrison en la recepción del edificio en el que trabajo, él llevaba una chaqueta amarilla de alta visibilidad que decía investigador forense en la espalda, lo cual me pareció muy extraño, pero pensé que simplemente era alguien bastante excéntrico. Y el Dr. Morrison no estaba solo cuando llegó al laboratorio. Llegó en compañía de una chica muy joven, probablemente adolescente, lo cual también era muy extraño. Normalmente estas personas trabajan solas, y obviamente no llevan a sus novias. Durante todo el rato ella estuvo mandando mensajes y preguntándole constantemente cuándo se iban a ir, quejándose del tiempo que llevaban allí, y él se mostraba bastante despectivo, le decía que se callara y esperara a que terminara de trabajar. ¿Cuánto falta? Falta poco, de acuerdo, ya casi termino. Y su comportamiento en el laboratorio también fue totalmente extraño. Aunque hablaba de sus cualificaciones y experiencia como químico, en un momento dado sacó uno de los resultados del expediente, uno de los resultados analíticos de cromatogramas, y lo estaba mirando al revés. Sostenía el trozo de papel al revés y asentía con la cabeza, simulando que lo estaba leyendo cuando claramente no sabía lo que era. Como Adam Booker sabía que el Dr. Jim Morrison era un perito contratado por el equipo de la defensa, restó importancia a sus sospechas. Yo no pensaba que fuera algún tipo de estafador o timador, porque no es algo que uno espera encontrarse en la vida cotidiana. Uno piensa que quizás se está saliendo de su principal área de especialización y está intentando conseguir trabajo en ámbitos de los que realmente no sabe demasiado. Pero en aquel momento no se me pasó por la cabeza que fuera un estafador. Sin embargo, Adam Booker no tardó en descubrir que el Dr. Morrison era en realidad un fraude. ¿Y cuándo ocurrió esto? Pocos días después de la visita de Jim Morrison al laboratorio, recibí una llamada telefónica en el trabajo de un agente de policía que estaba investigando a Jim Morrison por fraude. Ahí fue cuando recordé que había mirado el informe al revés, que hacía preguntas ingenuas, que su forma de vestir era extraña y que había llevado a su joven novia.
Todas esas cosas eran extrañas, y esa llamada confirmaba que sí eran cosas muy inusuales. Pero aún así me sorprendió mucho que lo estuvieran investigando por fraude. Nunca esperas que alguien sea un estafador. La policía de Manchester divulgó que Jim Morrison era un mentiroso, así que fue retirado del caso. Después de 26 años, se había terminado el juego del falso forense. Fue acusado y se fijó una fecha de comparecencia, pero con el cúmulo de pruebas que había reunido la policía, parecía que el juicio sería una mera formalidad. Finalmente, la ley puso la mira en el estafador, y en septiembre de 2006, Jim Morrison subió de nuevo al estrado. Solo que esta vez el acusado era él. Soy periodista desde hace más de 10 años y gran parte de mi carrera la he desarrollado como reportera de crímenes, por lo que he asistido a muchos juicios. Pero este en el Tribunal de Manchester es insuperable. Fue el juicio más extraño que haya presenciado. Jim Morrison no llevaba su luminosa chaqueta de investigador forense, pero supo llamar la atención. En el juicio, cuando fue llamado a declarar, parecía que disfrutaba bastante de la experiencia. Llevaba gafas de media luna y se tomaba su tiempo para revisar los documentos. Parecía disfrutar mucho de la atención. Mi principal recuerdo es que había un ambiente muy extraño. Había muchas conversaciones y risas, y Morrison estaba sentado al fondo del banquillo de los acusados. Llevaba un traje elegante de 3 piezas. Tenía unas gafitas de media luna en la punta de la nariz. Estaba rodeado de cajas de archivos. Durante mi testimonio, y seguro que durante todo el juicio, tuvo un expediente abierto delante de él. Tomaba muchas notas durante el juicio y hablaba consigo mismo y con los que estaban a su alrededor. Fue una experiencia muy inusual. Es casi como si hubiera interpretado el papel de superdetective de CSI y ahora fuera una celebridad. Incluso llegó al extremo de insistir en que la gente se dirigiera a él como Dr. Morrison, a pesar de que era claramente una fantasía. Es tan doctor como yo. Y las rarezas continuaron cuando Jim Morrison subió al estrado. A veces el jurado no podía contener la risa. Era absurdo. En un momento dado, adoptó un acento estadounidense. Simplemente surgió de la nada. Era muy extraño. Y cuando le preguntaron por qué cambiaba de acentos constantemente, dijo que era algo que él hacía. Este hombre llevaba más de 40 años viviendo en Manchester. Nunca había visitado Estados Unidos, y mucho menos estudiado allí. Entonces es bastante absurdo, ¿no? La sala debió preguntarse qué demonios le pasaba a este hombre. Creo que es el más soñador del mundo. Y el juicio se volvió más extraño cuando le preguntaron a Morrison por sus cualificaciones. Como afirmaba ser experto forense, le preguntaron sobre lo que eso implicaba en el estrado. Mientras lo interrogaban sobre análisis de sangre, el juez de hecho lo detuvo y dijo: Lo siento, señor Morrison, pero me está confundiendo. Para ser honesto, su señoría, me confundo a mí mismo. Cuando dijo eso, el jurado no pudo contener la risa. Y el juicio se sumió en un caos total. Otra ocasión en la que Morrison acabó confundiéndose a sí mismo fue cuando intentó sugerir que un experto de la República Checa lo había formado en algunos de sus conocimientos forenses. Creó un cuento fantástico sobre un tal señor X que, según él, le había enseñado sus técnicas forenses. Cuando se le presionó al respecto, dijo que no podía revelar el nombre en audiencia pública. Sin embargo, le ofreció al juez la posibilidad de susurrarle el nombre en privado en el pasillo. El juez dijo que no era así como se hacían las cosas en los tribunales. A pesar de las risas, el jurado se retiró a deliberar su veredicto. Y mientras el tribunal esperaba, Jim Morrison se acercó a Nicola Dowling. Le pregunté si se había preparado para el hecho de que podía ir a la cárcel, si se había despedido de su familia, y si había preparado una maleta. Se quedó totalmente sorprendido por la pregunta, y dijo que no se le había ocurrido que fuera a ir a la cárcel, porque Dios estaba de su parte. El falso forense estaba seguro de que saldría libre del tribunal. Me preguntó si me había dado cuenta de que había habido una serie de señales a lo largo del juicio que indicaban que las cosas iban a ir como él quería, como señales de Dios. El tipo de cosas de las que hablaba era que un miembro del jurado estaba enfermo y no pudo asistir un día, o que uno de los abogados llegó tarde porque el tren se retrasó.
Él interpretaba todo eso como señales de Dios que indicaban que no necesitaba preocuparse porque el resultado iba a ser favorable. Pero Jim Morrison no podía estar más equivocado. Parecía haber malinterpretado las señales. Los cargos incluían perjurio y pervertir el curso de la justicia. A todo el tribunal no le quedó ninguna duda de que era culpable. Jim Morrison se había declarado culpable de solo 2 cargos, pero el jurado, a pesar de que se rió durante gran parte del juicio, lo condenó por otros 20 delitos. Solo faltaba que el juez dictara sentencia en marzo de 2007. A pesar del ambiente ligeramente extraño que reinaba en el tribunal, el juez condenó a Morrison a 5 años de prisión. En la sentencia, el juez le tachó de mentiroso empedernido y compulsivo. Durante 26 años, Jim Morrison había fingido ser un perito forense, un miembro honorable de su comunidad. Pero la estafa por fin había terminado. Aunque las risas aún resonaban en los tribunales y Morrison estaba tras las rejas, otro delito aún más inquietante que su catálogo de estafa salió a la luz. La fantasía al estilo CSI de Jim Morrison fue una hazaña audaz, pero no preparó a nadie para lo que vendría después. Cuando me enteré de las acusaciones posteriores, quedé horrorizada. Es muy impactante, repugnante y horrible que este hombre pudiera hacer algo así. Jim Morrison. Hola. Mucho gusto. Tome asiento. Durante más de 20 años, Jim Morrison se hizo pasar por perito forense, engañó a los tribunales en más de 700 casos y despojó a los contribuyentes de al menos 250,000 libras. Fue enviado a prisión durante 5 años por las estafas científicas que habían durado 3 décadas. Me sorprendió que se saliera con la suya durante tanto tiempo. Fueron más de 25 años. La gente no lo espera, no está a la expectativa de que alguien sea un fraude. Esa es probablemente una de las razones por las que pudo durar tanto tiempo. La gente asume que es imposible que sea un completo farsante. Pero lo más alarmante es que se reveló que Morrison era algo más que un impostor. Luego de ser enviado a prisión, nuevos delitos salieron a la luz. Y eran los crímenes más siniestros y perturbadores imaginables. La fantasía al estilo CSI de Jim Morrison fue un truco audaz, pero no preparó a nadie para lo que vendría después. Cuando me enteré de las acusaciones posteriores, quedé horrorizada. La estafa de Jim Morrison fue algo reprobable y al final se hizo justicia. Pero creo que como el caso judicial fue tan extraño y un poco absurdo, la gente quedó con la impresión de que él simplemente era una persona que vivía en su mundo de fantasía y era algo cómica. Pero las revelaciones que siguieron fueron tan graves que hicieron que la gente lo viera bajo una perspectiva totalmente diferente. Tras ser condenado a 5 años de prisión, 4 niñas jóvenes declararon que el falso perito judicial las había sometido a un espantoso catálogo de abusos y agresiones sexuales, incluida la violación de 2 de ellas, con tan solo 10 y 11 años. Es muy impactante, repugnante y horrible que este hombre pudiera hacer algo así. El modus operandi de Morrison era hacerse amigo de las familias de sus jóvenes víctimas. A menudo lo hacía a través de la iglesia. Una vez ganada su confianza, abusaba de ella de la forma más despreciable. Jim Morrison captaba a estas chicas haciéndoles muchos regalos y dándoles dinero, pero luego las amenazaba con violencia si intentaban resistirse a él. Fue algo espantoso. El engaño pederasta es el proceso por el que pasan los delincuentes sexuales para asegurar que sus víctimas cooperen. Con frecuencia, lo que hacen es llenar al menor de regalos y logran que el menor quiera pasar tiempo con ellos, pero luego, cuando no logran su verdadero objetivo, empiezan a demostrar su ira, en ocasiones con violencia, y así el menor tiene miedo de decirles que no. Jim Morrison afirmó que sus relaciones con las chicas habían sido consentidas y todas tenían más de 16 años. La verdad es que las 4 víctimas que decidieron hablar tenían tan solo entre 8 y 15 años. Jim Morrison fue declarado culpable de algunos de los crímenes más horribles imaginables, del abuso más inquietante. El fiscal describió a Morrison como un depredador sexual con un interés particular en chicas jóvenes. El jurado lo declaró culpable de 11 cargos de abuso sexual contra niñas pequeñas. En diciembre de 2009, Jim Morrison fue condenado a una sentencia indeterminada por protección del público,
pero cumplirá al menos 7 años y medio antes de tener libertad condicional. Solo será liberado si el Servicio de Libertad Condicional lo considera seguro, y permanecerá en el registro de delincuentes sexuales de por vida. El inquietante y perturbador caso judicial reveló lo importante que era la estafa de Jim Morrison. Se valió de su condición de investigador forense para abusar despiadadamente de los inocentes. Esta farsa de investigador forense y detective privado, en realidad, le dio a Jim Morrison un estatus dentro de la sociedad que la gente respetaba y le dio confianza. Por desgracia, ese respeto y esa confianza se utilizaron para congraciarse consigo mismo y abusar de menores. No es raro encontrar a alguien que sea un estafador y un delincuente sexual a la vez, porque normalmente estas personas tienen rasgos muy psicopáticos y son muy versátiles, y cometerán todo tipo de delitos diferentes. Para ser un estafador y también un delincuente sexual, tienes que ser alguien que no sienta empatía por las experiencias de los demás. Y además, la fantasía juega un papel muy importante en esos dos delitos. Cuando ves el juicio, observas a un personaje algo torpe, caricaturesco y casi afable, que al jurado incluso le pareció divertido en ocasiones. Pero lo que eso hace es ocultar el hecho de que debajo había un monstruo atroz, que no veía nada malo en abusar de niñas de la forma más horrible.